Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta jornada de DomusVi. Primero que todo, pedir disculpas por este retraso. En DomusVi nos gusta siempre ser muy puntuales, han habido problemas técnicos, pero ya están solucionados y ahora, a partir de ahora, a disfrutar de la jornada que nuevamente organizamos desde DomusVi, como lo hacemos periódicamente, como un foro de divulgación y formación de los profesionales del sector de la atención a las personas mayores o dependientes del sector sociosanitario. En esta ocasión, y dentro del marco del ciclo de jornadas de terapias no farmacológicas, vamos a tratar de la psicología, del papel de los psicólogos y las psicólogas en beneficio de la calidad de vida de las personas mayores y en apoyo a sus familias. También aprovecharemos la ocasión para hacer entrega virtual de los premios del segundo concurso de buenas terapias en el ámbito también de las terapias no farmacológicas, un momento muy especial para todos los profesionales de DomusVi. El programa, como tienen en sus imágenes, es muy interesante y espero que lo puedan disfrutar. Empezaremos con una ponencia magistral de Paula Sánchez Alarcón, una psicóloga que domina perfectamente la comunicación y los medios de comunicación, verá que les va a gustar. Y pasaremos luego, como hemos comentado, a los premios del concurso Buenas Prácticas en terapias no farmacológicas y la jornada de hoy finalizará con la mesa redonda del papel del profesional de la psicología en las residencias y en los centros de día. Comentaros que debajo de vuestras pantallas tenéis un botón donde pone preguntas, nos podéis enviar las preguntas y nosotros, en la medida de lo posible y si el tiempo nos lo permite, las haremos llegar a los ponentes para que en directo nos puedan contestar alguna de ellas. Y ahora, sin más dilación, nos vamos a presentar al primer ponente de la jornada. Buenas tardes, Paula. Buenas tardes, Jordi. Paula, bienvenida. Paula Alarcón es psicóloga, psicoterapeuta, docente y formadora, directora de Psicología Raíces y divulgadora en medios de comunicación. Es directora del programa de radio de psicología, Sabiamente, en Click Radio Televisión, sobre inteligencia emocional. Autora también de la colección Cuentos que transforman. Pues con todo este currículum supongo que nos vas a hacer una gran ponencia. Tienes la palabra. Muchas gracias, Jordi. Bueno, lo primero, agradeceros la invitación. Es un honor y un placer abrir estas jornadas. Soy una apasionada de la psicología y que poder abrir, ¿no?, estas jornadas que justo van sobre terapias innovadoras es de una riqueza para mí increíble. Así que espero que disfrutemos juntos de este ratito. Y bueno, vamos a empezar un poco. Sé que tengo por ahí un PowerPoint, creo que eso es, ahora lo vemos. Esta pequeña introducción, ¿no?, conferencia inaugural, la he llamado Emociones y Psicología, porque siempre que hablamos de psicología es imposible no relacionarlo con las emociones, con el mundo de las emociones, y lo he llamado que va a ser nuestra fuente de vida, tanto para residentes como para nuestras familias. Y ahora vamos a pasar a la siguiente en diapositiva y vamos a ver que dentro de la psicología podemos ver cómo la psicología en 20 años, en 30 años ha evolucionado muchísimo. Y de hecho tengo que deciros que hace muchísimos años, cuando yo estaba estudiando psicología, se veía o se creía que en las personas mayores no era, o sea, como que esto de hacer psicoterapia o trabajar la psicología o meterlo dentro era como algo muy innovador, porque antiguamente los clásicos hablaban que era un mundo que estaba restringido hasta determinada edad. Fijaros lo que ha cambiado, ¿no?, todo esto, y ahora nos encontramos que estamos en unas jornadas justo en el que vamos a abrir unas jornadas innovadoras, ¿no?, en los que vamos a abrir toda esta parte de la psicología y de las emociones y vamos a estar realmente siendo partícipes de un momento de cambio que tiene que seguir cambiando, porque creo que la psicología tiene que meterse en todas las áreas, pero en esta área todavía con más fuerza, ¿vale? Porque además las personas mayores tienen una sabiduría increíble en todo su cerebro profundo y que en muchos momentos tengo la sensación que no estamos dándole ese potencial para que realmente sea esa fuente de vida que merece ser, ¿no? Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva.
Y vamos a ver que, claro, cuando yo pensaba, bueno, ¿qué puedo contarles, ¿no?, sobre la psicología y las emociones? Voy a hablaros del cerebro y de la parte neurobiológica, que a mí me gusta mucho, pero primero quería empezar con algo un poco más cercano a todos, que es emoción, ¿no? Las emociones. ¿Qué pasa con las emociones y por qué sería tan importante que estuviésemos realmente sensibilizados con ellas y saber qué hacemos cuando tenemos que trabajar con personas mayores? Y tenemos que saber que cuando me vino todo esto dije, voy a ver en la etimología qué significa, ¿no?, la palabra emoción. Pues la palabra emoción significa movimiento, significa impulso. Si pensamos en las emociones, lo que podemos ver es que podemos sentir miedo. ¿Y por qué sentimos miedo? Pues el miedo lo sentimos porque es una situación de protección. Si vamos a cruzar una carretera y no tenemos miedo, o aparece una serpiente y no tenemos miedo, pues eso no es muy protector para la supervivencia. Por lo tanto, la emoción lo que va a hacer es movernos, es un movimiento es un impulso hacia la supervivencia y hacia la vida. Es una energía en movimiento, es un movimiento del alma, es algo que nos sacude, que nos conmueve, es algo necesario y es algo que todos tenemos en nuestro cerebro, que es necesario poner en acción en un proceso rápido en el que necesitamos, pues, la supervivencia, ¿no? O, por ejemplo, podemos sentir rabia en un momento determinado porque necesitamos protegernos, ¿no? Imaginaros que a un animal le estamos haciendo daño y en lugar de sentir rabia, ¿no?, y pegarnos un bufido, lo que hace es decir, oh, qué bien, cómo me gusta, ¿no?, y se pone alegre. Eso no sería adaptativo. Por lo tanto, esas emociones, ¿no?, que es lo que tiene que ver con la psicología, con esa parte de nuestro cerebro que es la amígdala, lo que está haciendo es que es completamente adaptativo para la supervivencia. Así que me gustaría que pudiésemos ver las emociones como os pongo en la siguiente diapositiva, que es de una manera muy curiosa, y es que podamos entender que las emociones cuando se despiertan, o sea, sí, nuestro cerebro, como os pongo aquí, nuestro cerebro cuando reacciona ante una situación de amenaza difícil, tiene una emoción, aparece una reacción biológica en el cuerpo y aparece una emoción. Eso es algo natural y el cerebro no puede sentir miedo si no ha vivido una situación tóxica, difícil, peligrosa, amenazante, ¿no? No es posible. Esto ocurre de una manera natural al medio ambiente. Entonces, cuando el cerebro ya ha vivido esa situación difícil, complicada, puede ser del momento presente, puede ser del pasado, ¿vale? Nuestros mayores tienen ahí muchas historias que han vivido en la guerra, ¿vale? En situaciones muy complicadas, y puede que no sea del momento presente, sino que viene del pasado, pero sí que lo que hace nuestro cerebro es que reacciona ante una amenaza. Y esa reacción ante la amenaza es algo natural, que el cerebro, cuando ha reaccionado ante esa amenaza, lo que necesita simplemente es vivir esa sensación, dejar que la energía que se ha atrapado en este cerebro profundo haga como una especie de curva y haga como en esa imagen que veíamos, como si fuese de un gusano a una crisálida, a una mariposa. O sea, que las emociones habría que verlas como algo natural, que al principio son un poco gusanos, ¿no?, que es como que no nos gustan esas emociones y tienen que ir convirtiéndose en crisálidas, y por fin, ¿no?, es como que nos liberamos de ella porque hemos vivido una situación estresante y simplemente tenemos que estar en ellas. Y ahora vamos a ver a nivel neurobiológico cómo vamos a hacer esto, para que las podemos ver como un ciclo natural de transformación al que tiene que pasar nuestro organismo. Tiene que pasar cuando vivimos situaciones difíciles. Imaginaos esto, qué importante en un periodo de la vida, ¿vale?, como es cuando nos hacemos mayores, ¿no? Esto es imprescindible, de vivir así nuestras emociones, que alguien nos ayude a vivir nuestras emociones así, cuando a lo mejor nunca las hemos vivido de ese modo, sino que nos han asustado. Y si tenemos la oportunidad, ¿no?, de tener una mayor calidad de vida en este momento, es importantísimo. Y luego en la siguiente pantalla ya sí que os voy a empezar a hablar un poco más del cerebro. Y os voy a contar una cosa, voy a hablaros un poco sobre la neurociencia de las emociones, de cómo esto nos puede ayudar. Nuestro cerebro, yo siempre cuento que es el órgano de nuestro cuerpo más impresionante. Siempre digo lo mismo, ¿no?, porque es en el único en el que podemos ver la filogénesis, podemos ver la evolución humana en capas. Es el único órgano de nuestro cuerpo, no sé si sabíais, que está dividido en estratos, en capas, y existe como si hubiese un cerebro dentro de otro cerebro. Existen como 3 capas. Una capa más profunda, que viene de nuestros amigos los reptiles.
¿vale? Muy profunda, muy profunda. La siguiente capa que está por encima es de los mamíferos para arriba y la siguiente capa es de los simios para arriba. Y claro, diríamos, ¿por qué tenemos un cerebro tan complejo y tan dividido en estratos y en capas? ¿Por qué esto es tan complejo y por qué tiene que ser así, de esta manera? Bueno, porque nos tenemos que enfrentar a un mundo realmente complejo y como el mundo es complejo necesitamos un órgano que nos ayude a enfrentarnos a esa complejidad de la vida, algo natural. ¿Cómo funciona este cerebro? Que muchos de vosotros y de vosotras lo sabréis. Bueno, pues vamos a centrarnos un poco en este cerebro de aquí abajo, que sería el reptiliano con el mamífero, que diríamos que es como el cerebro profundo, ¿vale? El cerebro subcortical. Este cerebro subcortical tiene una peculiaridad y es que siempre se activa en situaciones de amenaza, cuando necesitamos automatismos, cuando hay una situación de peligro. O sea que ante la amenaza, este cerebro profundo reacciona de tres modos, sabe reaccionar de tres maneras. ¿Cuáles son esas tres maneras? La primera de ellas, huye de la situación. Vemos un mamut y decimos, salgo huyendo, no puedo, ¿no? Con la situación. Vamos a pinchar, ¿no? En un momento determinado a una persona mayor y ¿qué hace su cuerpo? Se echa para atrás, ¿no? No quiere entrar en ese peligro, algo natural, y tenemos que enfrentarnos a eso de una manera bonita, porque en realidad su cuerpo está haciéndolo muy bien, como que bien que no te dejes pinchar, ¿no? Que no te dejes maltratar, ¿no? De alguna manera, qué bien funciona tu biología. Porque a veces cuando estamos trabajando con personas mayores es el propio cuerpo el que nos da esa información, a lo mejor no nos están expresando cosas, ¿vale? Entonces nuestro cerebro lo primero que puede hacer en un momento de amenaza, cuando hay un mamut, es huir. Sería una defensa activa buena. Otra de las cosas que puede hacer, atacar, ¿vale? Nos enfadamos, ¿no? Atacamos, ven un mamut y decimos, uy, si puedo con el mamut, voy a por él y reacciono agresivamente, ¿no? En una situación. Necesito protegerme de la situación, si soy más fuerte que el depredador que tengo enfrente, voy a atacar. Y el tercer intento que tiene el sistema, el cerebro, para salir de una situación peligrosa es el bloqueo, la muerte fingida, la parálisis. Llega un depredador, muerde a una gacela, ¿sí? La gacela se hace la muerta, aparecen por allí las hienas y empiezan a revolotear, despistan al depredador y entonces la gacela sale de la muerte fingida y se salva de la situación, ¿no? Entra en una situación de bloqueo que luego la libera y es el último intento que tiene la vida para sanarnos, ¿no? Y para que no muramos, ¿no? En un momento determinado. Entonces, este cerebro funciona así. Y funciona ante la amenaza. Si nos pusiéramos a pensar y a ser racionales en este proceso, eso no nos ayudaría en una situación de peligro. Entonces es un automatismo, es algo natural. Y esto es la psicología. ¿Qué hace la psicología? Pues la psicología lo que ayuda es a conectar este cerebro profundo con este cerebro más racional. O sea, ayudar a que podamos regular las emociones que se quedan aquí atrapadas. Por lo tanto, esto es necesario en cualquier momento de nuestra vida. Pero cuando pasamos por situaciones complejas, por situaciones estresantes, por cambios de la vida en el que estamos en momentos difíciles, como puede ser el momento en el que entramos en nuestro último momento de la vida, ahí es todavía más necesario. O cuando somos cuidadores, ¿no? De nuestros mayores, que estamos en una situación que ¡guau!, se amenaza nuestra vida, aquí necesitamos que alguien nos regule. ¿Y sabéis cuál es la única manera que tiene el cerebro humano de regularse? La única manera que tiene el cerebro humano de regularse es a través de otro cerebro regulado. Por ejemplo, estamos en un avión, hay turbulencias y son turbulencias un poco raras y decimos, vamos a mirar a la cabina, ¿no? Y vamos a mirar a las azafatas, pero no miramos si es bonito el traje que llevan, miramos si están en calma o no están en calma. Si están en calma, ¿qué hace nuestro cerebro? Calmarse. Si están nerviosas, ¿qué hace? Ponerse nervioso. Esto es algo que siempre se ha dicho, que los niños necesitan esa regulación para regularse, pero no solo los niños cuando son pequeños. Esto ocurre a lo largo de toda nuestra vida. Todos en una situación de amenaza y de crisis necesitamos a otro para regularnos. Una familia que cuida necesita a otro, ¿vale?, para regularse también. ¿Vale? Así que este cerebro tiene solo una manera de regularse, que es a través de otro ser humano tranquilo, en calma, que pueda dejar que la energía que aquí se ha quedado estancada, que se ha quedado atrapada por una situación estresante, porque hemos tenido mucha sobreestimulación, porque nos vamos encontrando que nuestro cuerpo no nos responde como antes nos respondía, necesitamos otro ser humano tranquilo para que nuestro cerebro pueda expresar y soltar lo que ahí se ha quedado atrapado. Cuando esto ocurre, vuelve otra vez la regulación natural de nuestro cuerpo.
¿Vale? Esto sería lo que ocurre. ¿Y qué pasa? Que este cerebro profundo, vamos a ver en la siguiente diapositiva, como este cerebro profundo tiene un montón de conexiones neuronales. Esta de aquí, fijaros, ¿no? Esta parte es la que más activa está en nuestro organismo. Entonces, imaginaros que si esto no está tranquilo, esto es lo que va a estar actuando. Y lo que ocurre en las personas mayores o cuando tenemos una situación de estrés, de cambio, de dolor, de malestar, es que esta corteza prefrontal, que es más racional, normalmente tiene menos fuerza, ¿vale? Y cuando estamos en un momento en el de hacernos mayores, esta corteza prefrontal a veces tiene procesos degenerativos en los que la parte cognitiva no está tan despierta como en otros momentos. Por eso se dice que en muchos momentos la parte frontal de nuestro cuerpo es como se pierde y a veces podemos ver a las personas mayores que nos dicen las cosas tal cual, ¿no? Decimos a veces que sin prefrontal, no hay un pensamiento, aparece todo lo que es la emoción. Así que esto necesita otro ser humano al lado, que nos ayude realmente a regularnos, no a decirnos cómo tiene que comportarse este cerebro profundo. Este cerebro profundo es de una sabiduría ancestral increíble. Y esta sabiduría ancestral nuestros mayores la tienen más que nosotros, porque han estado conectados con la naturaleza, con la vida, ¿no? con cosas realmente muy, muy conectados. Esa biología, esa sabiduría natural está dentro. Solo tenemos que permitir que ocurra, ¿no? Y que pase, que llegue, ¿no? Esa naturaleza. Entonces, fijaros el papel de la psicología, ¿no? Si utilizamos la psicología para que realmente el cerebro de los mayores pueda estar regulado y podamos hacer las conexiones con estas tres partes. Y esto me viene también a pensar todo el rato todo lo que tiene que ver con la neuroplasticidad. En la siguiente diapositiva os pongo una imagen de qué es la neuroplasticidad. Ay, no, perdón, antes quería hablaros de, sí, esta de la neuroplasticidad, gracias. Aquí podemos ver un cerebro cuando está haciendo el cableado, ¿no? Y las conexiones neuronales, nuestro cerebro funciona a través de input eléctricos. Cuanto más caminos y cuanto más recorra nuestro cerebro estas conexiones y estas carreteras, más tranquilo se sentirá si vamos conectando estas conexiones de tranquilidad. Antiguamente se pensaba que la neuroplasticidad ocurría en una época de nuestra vida y que una vez que pasaba esa época ya no había conexiones neuronales o nuevas carreteras por las que podía ir nuestro cerebro. Pues esto se ha descubierto que no es así. La neuroplasticidad ocurre a lo largo de toda nuestra vida. Y además es necesaria porque eso es fuente de vida. Cuando hay movimiento hay vida, si no hay movimiento no hay vida. Para mejorar la calidad de vida también tenemos que nutrir a nuestro cerebro, tiene que tener esa capacidad para seguir avanzando. Y si queremos ayudar a nuestro cerebro a que suelte esa emoción que tiene, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues os he traído una investigación para que entendamos esto, una investigación sobre las lágrimas, y que es esa diapositiva que veíamos anterior a la neuroplasticidad, y simplemente es una investigación que me pareció muy interesante. Se hizo un estudio y se cogió a personas que estaban llorando por cortar cebolla o por estar expuestos a humo o a situaciones un poco agresivas para los ojos, ¿no? Y entonces en ese momento se cogió esas lágrimas y se analizaron. Y luego se cogió un grupo de personas en las que analizaron las lágrimas que venían por expresar emociones dolorosas o cosas dolorosas, ¿no? Que habían vivido, experiencias traumáticas o experiencias difíciles. Cuando se analizaron unas lágrimas y otras, se encontró algo muy interesante, y es que en las lágrimas en las que era por dolor emocional, esas lágrimas contenían ACTH, noradrenalina y adrenalina. La ACTH es la hormona del estrés, o sea, sé que cuando lloramos, que cuando expresamos, que cuando soltamos eso que está ocurriendo ahí hay una liberación del estrés. Y el estrés no se libera diciendo a esa emoción, ya, no pasó, esto no pasó nada, ¿no? Es como, si tú eres fuerte, si tú puedes con todo. No, el cerebro humano está preparado y el organismo humano para también tener como una fuente, ¿no? de lágrimas dentro que son sanadoras. Que soltándolas simplemente viene bien. En muchos momentos queremos animar, ¿no? A nuestros mayores, queremos animar a las personas que cuidan. Es que lo que necesitan probablemente es sentirse escuchados y es dejar que su organismo vuelva a ese ciclo natural. Cuando estamos mal y llegamos a casa por la noche y hemos tenido un mal día, si alguien en ese momento nos corta y nos dice, venga, pero tú eres muy fuerte, tú puedes con todo, y tú, déjame que exprese, ¿no? Déjame que cuente, déjame que hable de esto que me está pasando. Esto neurobiológicamente es sanador. Esto es lo que necesita nuestro organismo, ¿vale? Esto es lo que yo quería contaros. En la siguiente diapositiva os pongo una imagen, ¿no? En la que vais a poder ver cómo, ahora la vamos a ver,
después de esta imagen, que era cómo podemos acompañar, ¿no? Pues dando un sostén, mirando que nuestra biología está preparada y que lo único que tenemos que seguir aprendiendo es cómo podemos admirar nuestra biología de una manera natural, porque es algo muy innovador, pero es algo muy ancestral, ¿no? Que tenemos que seguir haciendo. ¿Cómo podemos cuidar en realidad, ¿no? A nuestros mayores y a los cuidadores de nuestros mayores, estando presentes, entendiendo su cerebro y quizá llenándonos un poco de esto que hemos podido estar viendo durante estos minutos, ¿no? de conferencia inaugural. Y bueno, ahora yo creo que hay un turno de preguntas. No sé si hay algo que queráis preguntar o que os quede con ganas de decir. Te veo, Jordi, ahí. Pues sí, pues realmente ha sido muy interesante tu ponencia. Realmente lo que has explicado, que un cerebro humano se ha de regular con otro cerebro humano en el mundo de las emociones, realmente es para pensarlo y todo el sentido del mundo. Tenemos unas preguntas que nos han hecho aquí unos espectadores que, por ejemplo, podríamos empezar por esta. ¿Qué podemos hacer las familias y los profesionales a nivel práctico para poner en práctica lo que nos explicas? Bien, yo creo que esto es una pregunta muy interesante porque aquí nos ponemos a hablar los psicólogos, ¿no? De estas cosas emocionales y es como, bueno, vamos a ver cómo traemos a tierra esto, ¿no? Como he explicado un poco, ¿no? Lo he ido explicando un poco, pero es que si nos llega realmente una persona, ¿no? Una persona mayor que está mal, que está contándonos su vivencia, su historia, y hay momentos que a lo mejor nos cuenta algo que decimos, a ver, no puede estar mal por esto que le ha pasado a las pastillas, ¿no? Eso, vemos que la emoción es un poco que supera a su cuerpo, ¿no? Es como es demasiado grande y que diríamos que no es como proporcional a lo que nos está contando. Hay veces que esto ocurre, ¿no? Que realmente diríamos, mira, es que está como demasiado agobiado por algo que no es. Cuando eso ocurre normalmente es porque esa experiencia emocional que está expresándonos nuestro mayor tiene que ver con otra experiencia que no es esa, pero luego pues no sabe decírnoslo. A lo mejor le ha pasado algo por la mañana, a lo mejor se ha acordado de una experiencia dura y traumática que tuvo en su vida y lo ha proyectado, lo ha desplazado a las pastillas, ¿no? Y nosotros nos centramos en el momento pastillas, ¿no? Ahí como diciendo, pero a ver, venga, vamos a ver, ¿no? Ahí lo que podríamos hacer es simplemente escuchar y dejar que la persona cuente, pero de una manera admirando y sabiendo que su cerebro va a llegar a eso, sabiendo que está en gusano, que se va a convertir en crisálida y que posteriormente será mariposa y que no necesita nada de nosotros. Nada es presencia, que es de las cosas más grandes que podemos dar a otro ser humano y que a veces es tan difícil, porque lo que tenemos que hacer es no hacer nada. Porque cuando no hacemos nada, ¿sí? No, perdona, Paula, pues continúa. Ay, disculpa, ¿hay algo? No, continúa, que nos acaba de llegar una pregunta para ti, otra Vale, pregunta. entonces en ese momento es como intentar que realmente la persona confíe en su propia sabiduría de su cerebro. Su cerebro es orgánico y sabe hacer eso. Y yo solo tengo que admirarlo y dejar que ocurra. El cerebro es tan complejo que a veces solo podemos observarlo, porque lo que ocurre ahí no vamos a saber qué es. ¿Vale? Imaginaos que un niño nos dice, tengo mucho miedo, pues deja que salga el miedo, eso es una memoria, ya pasó, deja que ocurra, deja que pase, aquí estamos juntos, deja que se exprese, sabiendo claramente que eso es pasado y que ya le pasó. Quizá eso nos ayuda. Perdona, Jordi, sí, adelante. No, pues la pregunta que nos había llegado y te he interrumpido antes es, ¿usted no cree que las emociones de la persona se crean en el sistema educativo actual? ¿Que hacemos algo en el sistema que ya generamos emociones? Pues yo creo que sí, ¿vale? Que efectivamente tendremos que ver cada caso, pero efectivamente las emociones tienen que ver mucho con muchas de las cosas, de las experiencias que hemos vivido, ¿no? O sea, en realidad vamos reaccionando por las experiencias que hemos experimentado y en muchos momentos eso justo, ¿no? O sea, hay cosas que no tienen que ver con el momento y según nos hayan transmitido, si esas emociones son naturales, si no lo son, si está bien reaccionar de una manera o de otra, vamos a hacerlo de una manera o de otra. Sí creo esto, que todo tiene un aprendizaje y que vamos aprendiendo, pero lo que también sé, y creo que es muy interesante, es que este cerebro que tenemos todos, no es posible que sienta miedo, tristeza, rabia, por nada. O sea, este cerebro no da puntada sin hilo. Quiero decir que solo reacciona ante situaciones externas. No puede decir voy a tener miedo si no hay una situación de miedo. ¿Vale? No es posible. Lo único que nos puede hacer una educación es que puede regular más o menos o puede reprimir más o menos una emoción, pero la emoción puede estar ahí.
¿vale? Es igual que un moratón. Podemos tener un moratón y el moratón a lo mejor no nos acordamos dónde no lo hemos hecho, pero nos hemos hecho una contusión. No es posible que eso venga de la nada. Pues no es posible tener una emoción que venga de la nada, porque el cerebro no sabe tener miedo si no viene porque ha reaccionado, es una reacción, ¿vale? Automática del organismo natural. Lo hemos podido aprender a reprimir, a regular bien, ¿vale? Si nosotros nos regulamos, por ejemplo, estando solos, que hay personas mayores que lo que hacen, ¿no? y adultos que lo que hacen es regularse solos, yo estoy mal y me voy solo, ¿no? Han utilizado mucho esta estrategia que se decía, ¿no? De cuando te tranquilices ya va y vienes, ¿no? Es como si se regulan solos, cuando así no se van a regular, van a reprimir las emociones, las van a dejar por ahí debajo y luego les va a salir en otra situación, porque no es posible. Un síntoma de salud es la búsqueda de un otro cuando estamos mal y eso regula de manera natural, porque es orgánico. Entonces yo diría eso, que las emociones no suelen venir, ¿vale? De la nada. Pues muchas gracias, Paula. Seguro que has ganado muchos oyentes en tu programa, sabiamente, en Click Radio, y te agradecemos tu participación en estas jornadas Domus Vi. Muchas gracias, ha sido todo un honor y un placer. Gracias, Jordi. Pues ahora pasamos ya a otro bloque de esta jornada, un bloque muy emotivo para los profesionales que trabajamos en Domus Vi, porque es la entrega de premios del segundo concurso de buenas terapias. Un concurso en el que participan profesionales de los centros residenciales para mayores, los centros de día y los centros de salud mental, Mentalia Salud, en donde exponen sus trabajos del día a día con terapias no farmacológicas para el bien de las personas residentes o usuarios de estos centros. Por el hecho de realizar esta labor ya todo el mundo debería tener un premio, pero el formato es de concurso y un jurado formado por la Fundación Domus Vi, por el Departamento la Dirección Técnica Asistencial y también por el propio Departamento de Marketing, ha de elegir los 3 ganadores. Se eligen los ganadores en función de la originalidad de la propuesta, del beneficio que reporta a las personas que reciben esa terapia, de la creatividad en la puesta en escena de la misma y de la participación de diferentes profesionales en esta terapia. Este año han presentado la candidatura en concreto 48 centros han presentado más de 60 candidaturas y todos se merecen el reconocimiento público y por eso vamos a dar paso a todas las candidaturas presentadas en el concurso. Bingo musical. Domus Vi, Alcalá de Guadaira. Percusión. Domus Vi, Alicante Condomina. Se hace camino al andar. Domus Vi, Arturo Soria. Huerto terapéutico cultivando cuerpo y mente. Domus Vi, Azalea. Emociones a través del arte. Centro de día para mayores Bembrive. Taller de grumet y delicias de mi abuela. Domus Vi, Calpe. Un cuento interprovincial. Centro de día para mayores Chamartín. Deportes adaptados, juegos digitales. Domus Vi, Ciudad de Badajoz. Danzaterapia. Domus Vi, Ciudad de las Artes. Taller de actividades instrumentales. Domus Vi, Claret. Wii. Domus Vi, Cocentaina. Musicoterapia. Domus Vi, Condes de Corbull. Zumbeando. Domus Vi, Decanos. Caja de los recuerdos. Domus Vi, Elche Aljub. Tratamientos de heridas con TENS. Domus Vi, Elda. Un país en la mochila. Domus Vi, Fontibre. Percusión corporal, musicoterapia. Domus Vi, Gazalvide. Conociendo nuestras raíces. Domus Vi, Inmaculada Concepción. Abordaje multidisciplinar del estreñimiento. Domus Vi, Las Laceras. Baños de jardín. Domus Vi, Lugo.
dejando de lado la fatiga pandémica. Centro de Día para Mayores Nicanor Barroso. Taller de títeres. Domusvi Palencia. Viaje por los pueblos de España. Domusvi Parque Coslada. Ser y estar con los 5 sentidos. Domusvi Salita. Yo decido, hoy comemos a la carta. Domusvi San Adrián. Peregrinos virtuales. Centro de Día para Mayores San Bernardo. Un museo en la mochila. Centro de Día para Mayores Santa Ana. Viviendo con música. Domusvi Sierra de las Nieves. Degustaciones gastronómicas. Domusvi Tres Cantos. La emoción como terapia. Domusvi Valdemoro. El uso de las nuevas tecnologías para personas mayores. Centro de Día para Mayores Valdeolivas. Historia de vida. Domusvi Villa Sacramento. Taller de cocina. Domusvi Zalfonada. Diario de nuestros recuerdos 2021. Centro de Día para Mayores Alcobendas. Jornadas de concienciación de enfermedad de Parkinson. Domusvi Alicante Babel. Encuentros intergeneracionales con los alumnos de la escuela pública de Arrigorriaga. Domusvi Arandia. Vermut en la terraza. Domusvi Bonanova. Youtubers de la huerta. Centro de Día para Mayores Gertrudis de la Fuente. Magdagrinos virtuales. Centro de Día para Mayores La Magdalena. Coro Mentalia Arévalo. Mentalia Arévalo. Luca. Mentalia Guadarrama. Mindfulness. Mentalia Lleida. Arteterapia. Mentalia Pamplona. Circuito cognitivo sensorial. Residencia para Mayores Ourense Centro. Terapia reminiscencia con nuevas tecnologías. Domusvi Parque de Gavilanes. Juntadas con amor. Residencia para Mayores Río Tajo. Dale a tu cuerpo alegría. Residencia para Mayores Usera. Programa de prevención y abordaje de las caídas. Domusvi Alcalá de Henares. Y nos acompaña José María Pena, CEO de Domusvi España, que hoy se estrena en una jornada de Domusvi. Buenas tardes. Muchas gracias Jordi. Buenas tardes Buenas tardes. todos. Agradecemos tu presencia en estas jornadas, en un momento tan emotivo como el que vas a vivir ahora con todos los profesionales de nuestros centros, y ya te puedes dirigir a ellos para lo que desees. Muchísimas gracias, Jordi. Y buenas tardes de nuevo a todas y a todos. Ha llegado el esperado momento de conocer a los premiados del segundo concurso Buenas prácticas en terapias no farmacológicas Domusvi. Pero antes, me gustaría dedicaros unas palabras a esta iniciativa que yo creo que nació con un doble objetivo. Por un lado, nació para poner públicamente en valor los beneficios de un enfoque terapéutico no farmacológico, que evidencia que su uso aporta calidad de vida a nuestros residentes y usuarios. Y también, por otro lado, yo creo que importante igual, poner en valor a aquellos profesionales que vais más allá del cumplimiento estricto de su trabajo y que buscáis y creáis nuevas terapias en pro del bienestar de las personas a las que cuidan. Ambos objetivos responden a nuestros principios éticos y profesionales, que hace más ya de 30 años que Domusvi promueve a aquellos que velan por el bienestar y la mejora de la calidad de vida de todas las personas que confían en nosotros. La innovación a todos los niveles, no solo estrictamente tecnológico, es nuestro motor. La aplicamos en la búsqueda de soluciones novedosas y diferentes en terapias no farmacológicas, dando como resultado magníficos proyectos que realmente ayudan a mejorar la calidad de la vida de las personas mayores. Rezar el rosario, tomar un vermut, decorar el jardín, leer, hacer manualidades o usar nuevas tecnologías son actividades cotidianas, pero que con la ayuda de nuestros profesionales pueden ir un paso más allá y llegar a ser una enorme fuente de estímulos que inciden positivamente en las capacidades cognitivas y emocionales
de nuestros usuarios y residentes. Se trata, sin duda, de buenas prácticas. Así pues, estoy orgulloso de poder decir que en esta segunda edición del concurso hemos recibido un total de 62 candidaturas, procedentes tanto de residencias como de centros de día. Esto quiere decir que nuestra compañía ofrece un valor añadido, la vocación de nuestro equipo humano, el trabajo realizado desde el corazón y con corazón. Con la entrega hoy de estos premios, no solo queremos premiar a las 3 prácticas seleccionadas como ganadoras, sino que queremos, además, reconocer a todas las prácticas de terapias no farmacológicas y a los profesionales que las llevan a cabo en los centros y residencias DomusVi. Felicidades a todos los participantes por la gran labor que desempeñáis. Para mí es un orgullo dirigir una compañía con estos valores que se convierten en una realidad en su día a día. Muchas gracias a todos y mucha suerte. Pues muchas gracias, José María. Y ahora ya, sin más dilación, vamos a desvelar la gran incógnita del día. ¿Quién van a ser los 3 ganadores del concurso? Todo vino por una actividad de reminiscencia que hicimos un día y hablábamos de los domingos. Y estuvieron explicando que los domingos pues se arreglaban, iban a misa y luego iban a tomar el vermut. Y también decían mucho, pues yo lo que más echo de menos es salir a tomar algo, sentarme en una terraza. Y con todo esto pues pensamos, oye, pues aquí tenemos una terraza estupenda, pues vamos a hacer un vermut. Trabajamos a nivel motriz, porque caminan por la terraza, como bueno, ya habéis visto vosotros que hay bastante espacio hasta llegar a la zona de las mesas. A nivel cognitivo, hemos estado pues hablando, se relacionan entre ellos, se divierten. Algunos días incluso con la música algunos se han animado a bailar un poco. A nivel pues sensorial, ¿no? Que con el tiempo que han estado encerrados dentro de la residencia, pues escuchan el ruido de la calle, de los pájaros, de los coches que pasan, ponemos música. Bueno, al final, pues entre una cosa y la otra, pues vimos que también era una actividad que les estimulaba bastante. Sí, ahora hablaré otra vez. Y conectamos con el Centro DomusVi Bonanova para entregarle el 3er premio, merecidísimo premio. Allí tenemos a Laura Borràs, la terapeuta ocupacional del centro, y sus compañeras y también residentes que nos van a decir unas palabras. Felicidades, Laura. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por otorgarnos este premio y por valorar así nuestra apuesta por un ocio normalizado en este contexto posterior a la pandemia. Quiero agradecer también a todas mis compañeras y mis compañeros de DomusVi Bonanova, en especial al equipo técnico, a mis compañeras por su labor, su compañerismo para hacer pues, el día a día aquí más fácil. Y también pues al resto de compañeros y compañeras, en especial para esta actividad, agradecer a los compañeros de cocina que siempre nos colaboran en estas actividades que tienen un matiz gastronómico. Quiero aprovechar para mandar un saludo a todos los compañeros y compañeras de DomusVi, a todos los que han participado de este concurso. Habéis presentado actividades muy chulas que desde aquí tomamos nota. Y para terminar, pues felicitar a los otros 2 ganadores. Un saludo. ¿Saludamos a uno? A ver. Es una actividad intergeneracional que llevamos a cabo con los niños de la Escuela Pública de Arrigorriaga, con los que llevamos colaborando muchos años. Normalmente este conjunto de terapias que se suelen englobar en fechas concretas como Navidades, Semana Santa, verano, el Día del Libro, también solemos colaborar con ellos. En Navidad lo que hicimos fue este año intercambio de postales. Nosotros aquí en la residencia diseñamos postales navideñas, en la Escuela Pública de Arrigorriaga también lo hicieron y nos los intercambiamos. Fue una experiencia muy bonita, puesto que encima hubo residentes que recibieron postales de sus propios nietos o bisnietos. Por el Día del Libro, en abril,
los niños de la escuela nos prepararon varios libros que confeccionaron y nos los trajeron. Sí que creo que hemos conseguido nuestros objetivos fundamentales de otros años, ¿no? Por una parte, todo el trabajo cognitivo, toda la estimulación cognitiva que realizamos con estas terapias a nivel de, pues ya no solo de memoria, de atención o el desarrollo del lenguaje, y por otro lado, pues el tema de las emociones, ¿no? Sobre todo, niños y mayores encajan perfectamente, forman muy buen tándem en líneas generales, y aquí en la residencia funciona muy bien. Pues conectamos con la residencia Domus Vi Arandia y felicitamos a todo su equipo y agradecemos su presencia. Allí tenemos a Esti Aldecoa, la psicóloga, que nos va a hablar. Hola, nada, pues nada, muchas gracias por el premio. A todas mis compañeras, sobre todo a Soraya, a Ana, a Esti y a Almudena, porque hacen buenas terapias todos los días en la residencia. Agradecer también a la Escuela Pública de Arrigorriaga, que llevan muchísimos años colaborando con nosotros. Y bueno, y a todos los residentes de Domus Vi Arandia, que hay unos cuantos, y nada, pues es que ricasco, guzti hoy, muchas gracias. Que echamos mucho de Esta actividad consiste en hacer una serie de proyecciones en la pantalla electrónica que veis a mi espalda, y en estas proyecciones pues buscamos vídeos de los pueblos de nuestros residentes. Durante la visualización de estos vídeos y de sus pueblos, pues se pretende que los participantes compartan experiencias, anécdotas, comentarios que vayan aflorando durante la sesión. Entre los beneficios de esta terapia estarían fomentar relaciones sociales con el grupo, comunicación e intercambio personal, contribuye a mejorar su autoestima, se les acerca también a las tecnologías y se estimula su memoria a largo plazo. Pues conectamos con el muchas felicidades por el premio, el primer premio conseguido, con el Santiago Sánchez, que nos va a presentar o a decir unas palabras que veo que tiene mucho público ahí a su lado, felicitándole por el premio. Felicidades a todo el equipo. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por el premio. Estamos súper emocionados y no nos lo esperábamos para nada, un primer premio. Muchísimas gracias. Estamos muy felices. De parte de todos los que formamos el equipo Domus Vi Parque Coslada, os damos las gracias de corazón a todas y cada una de las personas que habéis hecho posible la entrega de este premio. Estamos muy agradecidos. Esta terapia nos ha recordado a todos el valor de nuestras raíces. Durante las sesiones, el hecho de poder compartir este valor con los demás le da aún más, si cabe, un sentido y un propósito a esta actividad, que los mayores que participan lo agradecen y lo disfrutan mucho. Este premio es para todos ellos, que son los verdaderos protagonistas de esta terapia. Y también con este reconocimiento a los profesionales nos dais una dosis de motivación para seguir realizando este tipo de actividades, siempre en beneficio y por el cuidado de nuestros mayores. Lo dicho, muchísimas gracias, de verdad. Pues muchas gracias, Santiago, y agradecer a la participación de todos, porque realmente los premios se lo merecen todos los equipos, porque es una labor diaria de realizar terapias en beneficio a las personas que cuidamos con tanto cariño. Y ahora, después de tantas emociones, vamos a volver de nuevo al tema
de la psicología. Tenemos una mesa preparada con interesantes ponencias. Tengo a mi lado a Nieves Campos. Buenas tardes, Nieves. Hola, ¿qué hay? Nieves es la directora técnica asistencial en funciones de DomusVi, que nos va a presentar una ponencia dedicada al papel de los psicólogos y las psicólogas en las residencias de mayores y los centros de día. Tú misma ya coges. Muchas gracias, Jordi. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la organización por estas jornadas y también a todos los participantes y bueno, esta emocionante entrega de premios que siempre da un sentido importante a esta jornada y nos anima a seguir participando y a seguir luchando en los centros como se suele hacer. El enfoque en el que la vejez era caracterizada fundamentalmente por un declive y un deterioro generalizado ha ido cambiando hacia una visión de esta etapa de la vida como un reto adaptativo que cada persona supera y de forma diferente en función de un conjunto de factores muy diferentes. Todos ellos requieren una atención que no se limita a cubrir unas necesidades básicas. El fomento de la independencia y de la autonomía del individuo, de su participación en la vida social, requieren una atención individualizada a las características de cada uno de ellos, para que se sientan cómodos y felices, buscando siempre esa calidad de vida. Este es el objetivo principal de los psicólogos en residencia y de lo que hoy queremos tratar en esta jornada: cómo se trabaja en los centros para fomentar esta calidad de vida. La mesa que hoy vamos a presentar tiene por título El papel del profesional de la psicología en la residencia y en los centros de día. En ella tenemos a grandes profesionales que será un placer escuchar cómo nos trasladan sus experiencias. Por una parte, saludamos a Amparo Úbeda. Hola, Amparo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Amparo es licenciada en Psicología, psicóloga del Centro de DomusVi Ciudad de las Artes. También saludamos a Jaime Pérez. Hola, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Jaime es licenciado en Psicología, psicólogo del Centro de Día Municipal Gertrudis de la Fuente. Y por último, saludamos a Elena Mancilla. Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Nieves, muy bien. Gracias. Elena es neuropsicóloga clínica, trabajó en DomusVi El Serrallo y en la actualidad es fundadora de Encuentros que Unen. Sin dilatarnos mucho, vamos a empezar con Amparo. Y Amparo, que lleva más de 20 años en este sector, nos hablará del acompañamiento a residentes y a familias en la adaptación al centro, duelo, aceptación a la enfermedad y el fin de vida. Tuve la ocasión de conocer a Amparo personalmente en un proyecto de fin de vida y estoy segura que nos explicará genial sus proyectos y toda la labor que realiza en el centro. Amparo, cuando quieras tienes la palabra. Gracias, Nieves. Bueno, buenas tardes a todos y nada, como bien han comentado, pues mi ponencia de hoy va a ser para explicar un poquito el papel del psicólogo en la atención a los residentes y a las familias, pues tanto en la adaptación como en el duelo y la aceptación de la enfermedad y al final de la vida. El psicólogo, como bien nos dice ahora en la siguiente diapositiva, lo que se encarga es principalmente en los centros la atención directa a los residentes en todas las áreas que necesite, atendiendo todas sus necesidades. También el apoyo psicosocial a las familias. Nosotros nos dedicamos fundamentalmente a nuestros residentes, pero somos conscientes de que las personas estamos influenciadas por muchísimas cosas. Llevamos un bagaje importante, nuestras experiencias previas, lo que hemos vivido, cómo nos han educado. Eso afecta a nuestro comportamiento en el día a día. Entonces nosotros como profesionales sabemos desarrollar muy bien nuestro trabajo, sabemos cuáles son pues los síntomas, las cosas que les pueden pasar a los residentes debido a las enfermedades, cómo tratarlas, cómo manejarlas, pero no conocemos exactamente al residente hasta que nos lleva un tiempo. Entonces las familias nos pueden aportar una información muy importante y muy valiosa
en ese aspecto, dándonos, pues explicándonos cómo reaccionan, contándonos un poco cómo ha sido su historia personal, lo que han tenido que vivir, y eso es algo que debemos de trabajar mucho con ellos. Por lo tanto, para nosotros la relación que tenemos que mantener con las familias es un papel fundamental dentro de nuestro trabajo. También nos encargamos de la intervención directa con los residentes. Esa intervención la hacemos en varios aspectos, a nivel de estimulación cognitiva, reconducir conductas cuando hay alteraciones de conducta, también apoyo emocional cuando hay situaciones de ansiedad, de depresión. Todo esto lo llevamos a cabo mediante terapias no farmacológicas que cada vez trabajamos más, que cada vez nos preocupamos más por llevarlas a cabo. Terapias de tipo de estimulación cognitiva, como orientación a la realidad, como talleres de memoria, como salidas terapéuticas, danzaterapia, musicoterapia, tenemos infinidad de talleres, gerontogimnasia, muchísimos talleres como psicología positiva, acompañamiento, resolución de duelo y demás. Y bueno, información y resolución de problemas que les pueda surgir, porque a lo largo del proceso hay muchas veces que hay cosas que no entienden, información que debemos de aportarles, de cómo pueden ellos resolver determinadas dudas que puedan surgirles, y es un trabajo del día a día que los psicólogos vamos trabajando. Pero fundamentalmente nos vamos a centrar en una serie de momentos que hemos considerado quizás los más importantes, en los que dedicamos hacemos hincapié más importante en estas facetas. Esos momentos son principalmente en el preingreso y el ingreso. Es un momento muy importante, porque bueno, se toma una decisión y es un cambio, es un momento crítico, ¿no? Tanto para el residente como para el familiar. Es un momento sobre todo de recabar información. Nosotros tenemos sectorizados nuestros centros por unidades de convivencia. En esas unidades de convivencia nos las marcan una serie de criterios, como puede ser el deterioro cognitivo, las alteraciones de conducta, la dependencia. Es muy importante para nosotros recabar la máxima información posible para poder sectorizar correctamente al residente. Además de que es un cambio brusco, además de que tienen que ir adaptándose, si encima además nosotros no conseguimos sectorizarlos correctamente, supone que al poco tiempo tenemos que volver a cambiarlos y tenemos que meterlos en otra unidad de convivencia, tienen que volver a adaptarse. Entonces es pues perjudicial evidentemente para el residente. Por lo tanto, es muy importante que nosotros durante el ingreso recabemos mucha información para poder sectorizarlo correctamente. También pues al familiar muchas veces el preingreso nos viene muy bien pues para resolver dudas, para que ellos, por ejemplo, los familiares muchas veces nos preguntan al psicólogo cómo le planteo a mi familiar esta decisión, ¿no? de ingresar cuando no ha sido un ingreso voluntario, o qué medidas tengo que tomar, cómo yo asimilo la decisión, porque muchas veces los familiares deciden, saben qué es lo correcto, qué es lo que tienen que hacer, pero no lo llevan del todo bien, ¿no? Es una situación que cuesta. Entonces es un momento en el que bueno, pues se acompaña, se explica, se da toda la información que necesiten. El periodo de adaptación. El periodo de adaptación es un periodo en el que bueno, nosotros consideramos que es mínimo un mes, de ahí en adelante, aunque haya sido de una manera voluntaria ese ingreso. ¿Por qué? Pues porque es un cambio, dejan de lo que están acostumbrados, de su casa, de su vecindario, de sus familias, sus amigos, y vienen a vivir a otro sitio en el que se va a convertir durante X tiempo, puede ser 2 semanas, como que puede ser todo lo que les quede de vida, a vivir en otro sitio, a compartir con otros compañeros, a adoptar una serie de costumbres diferentes a las que ellos tenían, unos horarios, unas comidas, unas rutinas. Esto supone un suceso estresante que necesita pues de estrategias de afrontamiento, necesita de acompañamiento, de información, de asesoramiento. También el momento de la adaptación, el psicólogo fundamentalmente lo que hace es intentar pues ofrecer las terapias, las actividades que mejor se pueden acoplar al residente. Para eso debemos conocerlo bien, debemos de ver sus gustos, a qué se han dedicado previamente.
También es importante en este periodo de adaptación fomentar, favorecer las relaciones sociales, presentándole pues, a compañeros que pensamos que pueden ser afines, que favorecer que esas relaciones se puedan llevar a cabo. Con respecto a las familias, es un periodo en el que nosotros debemos de ganarnos como profesionales la confianza de esas familias, porque dejan en nuestras manos las personas más importantes de su vida y es algo que es complicado para ellos, no es fácil de asumir y bueno, pues tienen muchas veces pues, esa angustia, esos miedos que nos los pueden transmitir a nosotros y podemos ayudarles para que lo lleven mejor, ¿no? Que sea del mejor modo posible, que lo resuelvan del mejor modo posible. Es un momento en el que, bueno, también aprovechamos para todos los técnicos poder valorar al residente, poder establecer una serie de objetivos, qué actividades nos vamos a pautar con ellos, qué cuidados son los que van a necesitar y entonces nos reunimos con las familias, les entregamos un informe donde les explicamos todo y las familias también nos plantean sus dudas, resolvemos cuestiones y es un momento bastante importante dentro de la intervención. La aceptación de la enfermedad no es fácil para nadie. El aceptar que uno pues, se va haciendo mayor y que esto lo que conlleva muchas veces es una pérdida en capacidades, pérdida en capacidades motoras, pérdida en capacidades sensitivas, en capacidades cognitivas y no nos gusta a nadie, ¿no? El no poder ser capaces de hacer cosas que antes sí que éramos capaces o dejar de tener ganas por hacer cosas o no recordar determinados sucesos, eso nos genera una ansiedad, les genera a los residentes una angustia, un no saber muchas veces cómo expresarlo, porque a veces la propia enfermedad hace que ellos no sean capaces de con palabras comunicarnos y decirnos qué es lo que les está pasando. El psicólogo en ese momento debe de acompañar, debe de dotar de estrategias de afrontamiento, de cómo manejar ese estrés, pues mediante muchas veces ejercicios de relajación, mindfulness, también terapias para el tema de la depresión. Y bueno, también a las familias, pues informarles, porque muchas veces el problema que surge es una falta de información. Las familias no conocen las facetas que lleva la enfermedad, por qué estadios va a pasar, cuáles son las conductas que se van a producir, que si hace una determinada cosa es algo normal, no lo ven como normal. Y entonces es algo que, bueno, pues podemos estar ahí en los profesionales para poder acompañarlos, para poder informarlos, para que se sientan mucho mejor. Y por último sería la fase de final de la vida, ¿no? Es una etapa que, pues bueno, es muy complicada porque, bueno, pues no nos gusta, ¿no? Aunque uno, ¿verdad? Sabe que va a llegar el fin, para esto nadie está preparado. Trabajamos a nivel de residentes y trabajamos a nivel de familias. A nivel de residentes principalmente cuando se llega a este momento conscientemente, ¿no? Entonces se les trabaja pues a nivel pues se les informa, se les explica, se les acompaña y también pues si tienen alguna necesidad pues a nivel espiritual, si quieren que se solicite pues la presencia de algún religioso para acompañarles en el final o a nivel de alguna gestión que quieran realizar, alguna voluntad última. Pero principalmente esta es una etapa, una fase que sobre todo nos volcamos en las familias, porque la gran mayoría de las veces cuando llegan a este momento, pues los residentes ya no son conscientes, ya no tienen capacidades de darse cuenta plenamente de esta situación. Entonces, sobre todo, pues quien más nos necesitan en este momento son las familias. Entonces, pues bueno, pues estamos ofreciendo apoyo psicológico. Desde el Centro de Ciudad de las Artes hemos iniciado desde hace unos meses un espacio, ¿no? Dentro de la habitación. Bueno, siempre se ha hecho el cuidados paliativos y se ha dejado pues ese espacio para ellos, para poder despedirse, para poder pasar los últimos momentos al lado de su familiar, pues ya sean un par de días, sean unas horas, dependiendo de lo que dure, ¿no? ese proceso. Y estamos pues intentando mantener el mejor bienestar, ¿no? posible para el residente y para el familiar. Esto lo estamos utilizando ahora mismo, utilizamos aromaterapia, por ejemplo, con olores que pensamos que les pueda traer un recuerdo a ellos o un olor preferido por parte del residente.
Entonces se coloca un infusor con aroma en la habitación para que, bueno, pues tengan esa esencia, ¿no? También una luz cálida, una música suave que le gustase al residente para intentar, pues, que la despedida se haga en las condiciones más óptimas. Y por último, pues bueno, un poco lo que ha nombrado Nieves, nosotros desde hace unos años pusimos en marcha un taller que le llamamos espacio de despedida, que lo trabajamos con los residentes de nuestro centro que cognitivamente están bien. Es un lugar donde nuestros residentes pueden despedirse de esa persona que ha fallecido, porque normalmente cuando fallecen nuestros residentes pues damos el pésame a las familias, les acompañamos emocionalmente, pues vemos qué necesidades tienen, intentamos atenderlos, ayudarles a resolver el duelo, pero nuestros residentes que han compartido muchísimo tiempo con ellos, que han dormido igual en la misma habitación durante mucho tiempo, han comido en la misma mesa, han compartido pues problemas, inquietudes, también risas, alegrías, quedaba un poco cojo, ¿no? Ese poder despedirse, esa ayuda para la resolución de ese duelo. Y entonces, pues bueno, pues llevamos a cabo este taller donde ellos pues recordamos un poquito esa persona que ya no está con nosotros y les ayudamos a que, bueno, pues puedan resolver el duelo más fácilmente. Si son religiosos, pues rezamos una oración por ellos y bueno, pues como finalizamos como un ciclo, ¿no? Que hay dentro de nuestra residencia. Pues es todo por mi parte, muchas gracias. Vale, muchas gracias, Amparo, muchas gracias por tu ponencia. Este camino que hacemos junto a las personas mayores, junto a nuestros residentes, junto a nuestros usuarios, este camino que hacemos junto a las familias, que desde el primer momento, desde el inicio, desde el ingreso hasta el final de la vida, ahí estáis vosotros, ahí están los centros, ahí están los equipos acompañando y adaptándose a cada momento de la vida del residente. Muchas gracias por tu palabra y muchísimas gracias por tu ponencia y sobre todo por tu trabajo. Muchas gracias, Amparo. Y ahora vamos a hablar con Jaime Pérez, vamos a escucharlo. Jaime descubrió en las personas mayores su auténtica vocación tanto en residencia como en centro de día. Él nos va a hablar sobre el psicólogo en un centro de día trabajando la memoria. Creo que tratándose de unas jornadas acerca de la psicología en la atención a las personas mayores, lo más interesante puede ser el hecho de llevar más de una década dedicándose a ello. Cuando quieras, Jaime. Pues bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Y lo primero, sí me gustaría dedicar unos segundos a agradecer a Domusvi el hecho de haber organizado estas jornadas, porque me parece, vamos, muy importante el poner de manifiesto las terapias no farmacológicas en el tratamiento del deterioro cognitivo. Por supuesto, también agradecer que hayan contado conmigo. Para mí es un placer y un honor, y sobre todo con psicólogas tan extraordinarias como las que estoy escuchando. Como ha dicho Nieves Campos, soy actualmente psicólogo en el Centro de Día Municipal Gertrudis de la Fuente. Lo que voy a intentar en estos minutos es explicar muy brevemente cuál es el papel del psicólogo en un centro de día. Voy a intentar no pisar demasiado lo que ya se ha dicho, por parte sobre todo de Amparo, porque muchas cosas coinciden, y me voy a intentar centrar en lo que es más particular de un centro de día. Os explicaré lo que es un centro de día, por supuesto, cuáles son los objetivos que como psicólogo me planteo con las personas usuarias y también con las familias de las personas usuarias. Os explicaré cuáles son las particularidades de las personas que atendemos y, para acabar, creo que es buena idea daros algunas ideas de terapias o actividades no farmacológicas que aplico en el día a día. Lo primero sí que me gustaría decir que todas las actuaciones que llevo a cabo se enmarcan dentro de, pues, como es habitual en estos centros, de un equipo multidisciplinar y, por lo tanto, pues el éxito de mi trabajo es, como podéis imaginar, el éxito de todos los compañeros y compañeras. Y también, bueno, pues que todo lo que hacemos y todas nuestras actuaciones siempre parten de un enfoque de atención centrada a la persona que, como también sabéis, pues es el eje, el paradigma transversal de todo lo que hacemos en estos centros. Bueno, ¿qué es un centro de día? Básicamente es un servicio sociosanitario donde atendemos las necesidades básicas, las necesidades terapéuticas y las necesidades socioculturales de las personas que vienen. Promovemos, por supuesto, la mayor autonomía posible y aquí está quizás la diferencia principal con una residencia, mantenemos la pertenencia a su entorno habitual, a su domicilio, a su entorno, a su vecindario en el que se llevan desenvolviendo prácticamente toda su vida.
La psicología en este entorno tiene como objetivo, pues por una parte, con las personas usuarias, dicho muy en general, mantener el mayor tiempo posible las capacidades cognitivas que mantienen todavía y, por supuesto, también un estado de ánimo óptimo. También trabajamos con las familias, ahora os hablaré un poquito más de eso, y las familias, por el mero hecho de que su familiar ya asista al centro, tienen un primer beneficio, que es que tienen más facilidad para desarrollar lo que es su vida social, su vida laboral, porque delegan cierta parte de los cuidados, aunque como os explicaré en un momento, esto a veces al principio, y engancha con lo del periodo de adaptación que ha explicado Amparo, también puede ser, bueno, pues un poquito problemático. Claro, tenemos que tener muy claro para qué tipo de personas estamos trabajando, porque habiendo trabajado en residencia y en centro de día sí me he dado cuenta de algunas particularidades que hay con las personas, de diferencias con las personas que trabajamos en centros de día. En concreto, los centros de día somos muchas veces la puerta de entrada a la institucionalización. Es decir, en muchos casos, las personas que acaban de recibir un diagnóstico de demencia y por lo tanto tienen un deterioro cognitivo relativamente leve, acuden al centro de día como primer centro. Esto significa que el deterioro, bueno, aparte, al ser leve, al ser reciente, ese diagnóstico todavía no se han adaptado al diagnóstico, no lo han asumido ni la persona usuaria ni su familiar. Tampoco han recibido a veces toda la información, no tienen las ideas muy claras de qué supone una demencia. Pues pongo un ejemplo, no hace demasiado tiempo hubo una persona que me dijo que le acaban de diagnosticar demencia y claro, eso ahora le hacía entender por qué había sido tan poco brillante en el colegio, porque ella había tenido una demencia desde que era joven y se la habían diagnosticado ahora. Os podéis imaginar que una idea como esta puede afectar a la autoestima de una forma, bueno, pues incluso haciéndote redefinir toda tu vida, ¿no? Yo siempre he tenido una demencia. Y ahí los psicólogos y psicólogas sí que tenemos un papel importante a la hora de, bueno, pues de tratar este tipo de ideas erróneas. El trabajo con familias, como te decía, es muy importante, porque las personas que acuden aquí luego se van a sus casas y una vez allí están en otro ambiente y tenemos que trabajar todos a una. Si yo trato de, pues de ir en una línea, lo normal es que también en casa vayamos en la misma y viceversa, ¿no? Que estemos muy, muy compenetrados. Y por eso con familias trabajamos prácticamente desde el ingreso, porque en el ingreso es habitual que las personas que vienen, las familias, tengan sentimientos encontrados. Como decía Paula en la intervención, Paula Sánchez, aquí, bueno, pues el sistema límbico, ese cerebro reptiliano está trabajando mucho porque, por una parte, sienten alegría a las familias porque les han otorgado una plaza, porque es una esperanza, es algo que consideran que va a ser bueno para ellas, que su familiar va a estar mejor atendido, que van a estar mejor orientadas. Pero, por otro lado, también sienten esa culpabilidad en bastantes ocasiones por no poder darles el 100% de los cuidados ellos mismos. En este caso, lo mejor que podemos hacer es normalizar esos sentimientos porque, bueno, al final, como explicó Paula Sánchez, es una reacción normal, ¿no? ¿Cómo los normalizamos? Principalmente involucrando a las familias en la dinámica del centro de día. Eso es algo principal. Y ahora, afortunadamente, gracias a que se están haciendo más laxas las medidas anti-COVID, sí que podemos retomar muchas de las actividades que hacíamos antes con familias, de forma presencial. Tenemos que formarles también, los psicólogos les formamos en el curso de la enfermedad, tanto a nivel de consultoría, dudas que van surgiendo en el día a día, cómo afrontar ciertas alteraciones conductuales que aparecen en el domicilio, etcétera, etcétera, como también con formación propiamente dicha. Por ejemplo, hace poquito tiempo pues, realizamos una formación precisamente de estimulación cognitiva en el domicilio. Y principalmente también con los grupos de ayuda mutua, que afortunadamente vamos a retomar también ya a nivel presencial. Los grupos de ayuda mutua es algo, vamos, para mí es primordial porque consisten en reuniones en las que están los familiares y yo. Yo me limito a sacar un tema, a proponer un tema, por ejemplo, pues no sé, trastornos conductuales en las demencias. Y son las personas, son los familiares de las personas usuarias quienes a partir de entonces tienen el protagonismo en la reunión. Exponen sus miedos, sus inquietudes, todo lo que les sucede en casa. Entonces, entre ellos se va haciendo sinergias porque lo que le ha pasado a uno y pensaba que solo le pasaba a él, resulta que le ha pasado a otra persona antes. Y no solo le ha pasado, sino que además lo solucionó y comparte esa solución. Y entonces todos vamos aprendiendo, todos de todos. Y la verdad es que es un espacio, vamos, estupendo para poder crecer juntos. Yo aprendo una barbaridad también con ellos. Por otra parte, también el perfil de la persona usuaria que llega a residencia está cambiando. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en centro de día, está cambiando. Cuando empecé a trabajar en residencia,
nos llegaban sobre todo ingresos de personas nacidas en la década de los años 20, principios de los 30. Actualmente es bastante habitual que recibamos personas nacidas en los años 40, incluso bien entrados los años 40. Y claro, esto ya supone un cambio porque tenemos incluso personas con estudios universitarios. O sea, no es que el índice de analfabetismo haya disminuido, es que incluso tenemos universitarios, tenemos personas mayores que hacen un uso estupendo de smartphones, de tablets, que tienen inquietudes, intereses que hubieran sido impensables hace solamente 10 años. Incluso personas que han sido inmigrantes, que han venido a España, se han jubilado aquí y ahora acuden a nuestro centro de día. Y todo eso son nuevos retos y nuevas situaciones que, bueno, pues que tenemos que satisfacer también los profesionales que trabajamos en los centros de día. Pero bueno, pasando ya a lo que sería la estimulación cognitiva, y para intentar hacerlo un poquito más práctico, os podría contar a lo mejor 10 directrices diferentes o 20, pero voy a contaros 3 o 4 consejos muy importantes sobre los que trabajamos en centro de día a la hora de estimular memoria, atención, concentración, función ejecutiva, cualquier capacidad cognitiva. Lo más importante para mí es valorar el esfuerzo por encima del resultado. Es decir, no importa si las personas llegan a un resultado óptimo de la tarea que les propongo, sino que hayan intentado hacerla porque es en ese esfuerzo y en ese tiempo de trabajo en el que van a sacar el beneficio y ahí está la estimulación que se van a llevar. Hilando con esto, lo más importante es priorizar actividades que tengan una apariencia atractiva para ellos y ellas. Os pongo un ejemplo. No es lo mismo que a mí me pongan un huevo frito con sus puntillitas, con su pimiento frito, con sus patatas, ¿verdad? A que me lo sirvan ahí de cualquier manera, con la yema destrozada, las patatas por encima. Seguramente sea igual de nutritivo, pero a que no me lo como con las mismas ganas. Pues exactamente a esto me refiero. La apariencia, el hecho de que las actividades sean atractivas es un predictor muy importante del esfuerzo y de la motivación que ponen en las tareas y que justo lo que os acabo de decir, que digamos que es el beneficio que se van a llevar, ese trabajo y ese esfuerzo. En ese sentido, intento poner actividades o diseñar actividades que tengan algún tipo de relación con su día a día, porque os recuerdo que estas personas que atendemos luego marchan a su casa y viven en sociedad, viven en su entorno y deben poder aplicar lo que practican aquí en su entorno habitual. En este sentido también es muy importante que aprovechemos, por ejemplo, el calendario, ¿no? Pues actividades de Navidad, actividades de verano, actividades de San Isidro, es decir, que intentemos que todo lo que hagamos, en este caso también sirva hasta para fomentar la orientación de las personas. El centro de día, claro, es un recurso que se basa en la actividad. En una residencia, una persona vive, entonces tiene momentos de actividad y también tiene momentos para dedicar a sí misma y a su propio tiempo, pero aquí no, aquí las personas vienen a realizar actividad, básicamente. Así que, bueno, os voy a explicar 3 o 4 actividades que realizo con cierta asiduidad para que tengáis una idea. Una de ellas es lo que yo llamo detectives. Es una actividad que estimula la atención y la memoria a corto plazo. Y básicamente es como el típico pasatiempo de buscar diferencias entre 2 imágenes bastante parecidas, solo que en vez de hacerlo sobre el papel lo hacemos en la realidad, que es mucho más motivante, lo que os acabo de explicar. Así que lo que les pido es que observen bien la habitación en la que están, después les pido que cierren los ojos y yo realizo una serie de cambios, que pueden ser retirar un objeto, introducir un objeto nuevo o intercambiar de sitio varios objetos. Abren los ojos y tienen que descubrir cuáles son esos cambios. Es una actividad muy sencilla de realizar, les motiva mucho y además es muy fácil de regular en dificultad en función de con qué grupo la estés haciendo. Por ejemplo, haciendo más o menos cambios simultáneamente o introduciendo objetos que sean más o menos adecuados al contexto. Lógicamente, no es igual descubrir un bote de lápices en una sala de trabajo que, pues no sé, pues un bote de gel, por poner un ejemplo. Otra actividad que me gusta mucho en este caso es una que yo llamo de compras, y aquí lo que utilizamos, bueno, es un buen ejemplo de cómo contextualizar, por ejemplo, una actividad con respecto a lo que hacen en su día a día después fuera, ¿no? Utilizamos folletos reales de supermercados que todos conocemos y se pueden hacer muchas actividades con ellos. Os pongo un ejemplo de una. Yo les puedo decir que queremos hacer, no sé, una tortilla de patatas. Entonces, ellos y ellas tienen que buscar los ingredientes en el folleto, el huevo, o sea, los huevos, el aceite, tal, hacer lo que es la cuenta de cuánto nos va a costar. Yo les digo con qué pagamos, con un billete de 20, de lo que sea. Aquí siempre hay alguien que quiere hacerse el listo y dice, bueno, yo pago con tarjeta y así no tengo que hacer la cuenta, pero no le suele servir. Y nada, y lo que tiene de bueno esta actividad, aparte por supuesto, de que estamos trabajando cálculo, concentración, etcétera, etcétera, es que al hacerla sobre material real, sobre folletos reales,
también estamos fomentando el conocimiento de la realidad en la que viven, los precios actuales, conectarse con su entorno, etcétera, etcétera. O sea que es algo que además, como digo, les motiva mucho más que a lo mejor pues una hoja de cuentas, que al final también es concentración, es cálculo, pero no es lo mismo. Otra actividad, por ir acabando. Hola, Jaime. Ya me imagino que tienes un montón de actividades que contarnos y mucha terapia de toda tu experiencia y de todo lo que estás trabajando y de los años que llevas, pero bueno, el tiempo apremia y bueno, pues nos seguirás contando todo este tipo de cosas. Me ha parecido muy interesante esto de mantener las capacidades cognitivas y el estado de ánimo con actividades atractivas. Es tan importante eso que verdad te agradezco todo lo que haces cada día y el trabajo que realizas. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, y vamos a dar ahora paso a Elena Mansilla. Elena en la actualidad no trabaja ya en DomusVi, trabaja en Encuentros que Unen, en la fundadora, como comenté antes, espacio de crecimiento personal y autoconocimiento para profesionales de empresa. Ella nos hablará de la otra mirada, la mirada apreciativa. Ella lo llama también, o le gusta llamarlo, el olvido en su esencia. De Elena puedo decir que he trabajado personalmente con ella y siento una gran admiración por su profesionalidad y sus valores, que le hacen ahondar en lo más profundo de las personas para acercarse a ellas con respeto, para conocer sus necesidades y estar siempre pronta para ayudarles. Estoy segura que hoy nos enriquecerá con su experiencia. Muchas gracias, Elena, por estar aquí con nosotros y te escuchamos. Gracias. Hola, Nieves. Bueno, buenas tardes a todos. Me gustaría agradecer la oportunidad que me brindáis, ¿no?, para poder explicaros pues, una parte del trabajo que he estado realizando durante más de 10 años en Granada, aunque ahora por circunstancias ya esté en otros menesteres, ¿no?, pero lo tengo muy presente. Voy a hablaros ahora mismo de dos funciones del psicólogo en residencia que a priori pueden pasar más desapercibidas, pero que no por ello son menos importantes. En DomusVi, desde hace unos años, venimos poniendo el foco en las fortalezas y las potencialidades de la persona. Perseguimos resaltar sus capacidades, más que sus debilidades. El antiguo modelo asistencial ponía el foco en el déficit, pero ahora actualmente ponemos el foco en la capacidad. Hace unos años Nieves nos reunió a todos los miembros del equipo de toda Andalucía, de los equipos técnicos interdisciplinares, y nos explicó que en cada valoración de cada profesional se había incorporado un nuevo apartado en el que debíamos de señalar las fortalezas y potencialidades de la persona a la que estábamos valorando. Claro, actualmente esto puede resultarnos obvio, ¿no? Pero en aquel momento este nuevo enfoque nos creó gran confusión, o por lo menos hablo por mí y algunos de los compañeros con los que comentamos, ya que nos pedían un cambio de mirada, ¿no? Un cambio en la manera de ver y hacer las cosas, ya que estábamos acostumbrados a trabajar fijándonos en el déficit de la persona, en lo que le faltaba a la persona, y a partir de ahí a trabajar con ella para paliar ese déficit. Sin embargo, esta forma de trabajar se nos quedaba corta en muchas ocasiones, porque cuando los déficits eran irrecuperables, se disminuían las posibilidades de intervención, ¿no?, y las actuaciones con el residente. Pero con la otra mirada, la mirada apreciativa, como a mí me gusta llamarlo, vemos más allá del déficit. Vemos las capacidades y las potencialidades que tiene la persona. Me encanta la frase de la anterior diapositiva que dice: hay miradas tan fuertes que son capaces de derribar muros. Pues los psicólogos y todos los profesionales, ¿no?, que trabajamos en residencias y en centros de día, debemos tener muy presente que nuestra mirada condiciona las posibilidades de realización de la persona. Ser conscientes de que nuestras creencias sobre la persona influyen en su rendimiento y que nuestras expectativas establecerán la forma en que nos relacionemos y trabajemos con ella. Por explicarlo de una forma así más sencilla, hay un experimento que conoceréis muchos de vosotros, donde se estudia el efecto Pigmalión,
y es un profesor, ¿no?, en el que tienes dos aulas, una de las aulas tiene buenos estudiantes, pero le dicen que son malísimos estudiantes, y en el otro aula en el que tienen malos estudiantes le dicen que son buenísimos. Bueno, ¿cómo cambiaron esas notas y ese comportamiento de los alumnos? Las expectativas que ponía el profesor en esa aula. Los malos estudiantes mejoraron sus notas y los buenos estudiantes las disminuyeron, ¿no? Y esto a mí pues me llama mucho la atención, y creo que a lo largo de mi trayectoria profesional lo he vivido en la residencia, lo he vivido en la UTC, cómo influyen mis expectativas que pongo en la persona, cómo influye en su rendimiento, cómo influye en cómo me voy a relacionar con ella y cómo vamos a trabajar con ella. Entonces, es muy importante que creamos en ellos, ¿no?, que veamos sus capacidades más allá de sus déficits. Y es función del psicólogo hacérselo ver, saber y recordar, porque muchas veces sabemos las cosas pero nos las tienen que recordar, tanto a los familiares como a todos los profesionales que traten con esa persona, ¿no? Y a esto me refiero con la mirada apreciativa, por contarlo de una forma así un poco romántica. Otra parcela, otra función de la que os quiero hablar, ¿no?, es el olvido de su esencia. Si queréis pasamos a la diapositiva, el olvido de su esencia. ¿A qué me refiero yo con esto? Bueno, pues cuando un residente ingresa en nuestro centro, puede que ya no conserve todas sus capacidades físicas, funcionales y o cognitivas. Incluso que no recuerde ni su nombre. Pero esto no lo convierte en otra persona. ¿Cuántas veces he escuchado? Es que ya no es lo que era, es que si lo hubieras conocido antes, ya no tiene nada que ver con lo que fue. Bueno, pues nosotros, los trabajadores en residencia y sobre todo los psicólogos, debemos recordar y tener presente que la persona sigue siendo quien era y mantener viva su esencia. No permitir que caiga en el olvido. En DomusVi disponemos de una escala, una herramienta, ¿no?, que valora los gustos y preferencias del residente. Pues valora preferencias en cuanto al vestido, a sus costumbres, a su horario, a cómo le gusta que le llamen y en qué le gusta invertir su tiempo. Esta información que nos aporta el residente o en su defecto, la familia, debemos tenerla muy presente en nuestro día a día con la persona. Porque puede que a la señora le gustara arreglarse y pintarse los labios de rojo, pero que actualmente no se encuentre con ánimo o no tenga la capacidad de hacerla por sí misma. Pero sin embargo, esto no quiere decir que no le siga gustando verse con sus labios pintados, ¿no? Entonces debemos estar pendientes de esos pequeños detalles. ¿Se le gustaba el periódico? Ofrecérselo cada mañana. Y si nunca le gustó cantar o jugar al bingo, no obligarlo a cantar ni a jugar al bingo, por muy beneficioso que nosotros creamos que va a ser su terapia. Entonces debemos descubrir lo que la persona quiere y respetarlo. Descubrir si es falta de motivación o desánimo, o si es que realmente eso nunca fue con la persona. Y para ello, ¿qué pasa? Pues que debemos mirar a la persona en profundidad, ver más allá y escucharla. Escuchar lo que nos dice y lo que nos deja de decir. Ya puede ser porque le dé vergüenza, por pudor, por desgana. Debemos escuchar activamente. La escucha activa es la habilidad que nos permite entender más allá de lo que la persona expresa con palabras. Por lo tanto, debemos escuchar su expresión, su lenguaje corporal, su comunicación no verbal e indagar qué hay detrás. Y esta habilidad es fundamental en nuestro trabajo diario como psicólogos. Y cómo no, y por último, y no menos importante, empatizar, ponernos en el lugar de la persona y comprenderla. Comprender cómo se puede sentir, qué emociones puede estar viviendo. Comprender lo que para ella tiene importancia, sus valores, lo que le da sentido a su vida y, por supuesto, no juzgarla. Qué importante es que los psicólogos estemos libres de juicio hacia nuestros residentes.
Miremos la esencia y no las apariencias. Este debe ser nuestro mantra cuando trabajamos con personas tan vulnerables que hasta ellos mismos piensan que dejaron de ser, que ya no son lo que eran. Nosotros, los psicólogos, apostamos y les recordamos que siguen siendo y serán siempre mientras no permitamos el olvido de su esencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elena. Muchas gracias por tus palabras, por tu ponencia. Mirar más allá, no permitir que caiga en el olvido, no permitir que deje de ser lo que era, pero sobre todo mirar en la esencia y no permitir que nos quedemos solo en apariencia. Muchísimas gracias una vez más por tus palabras y bueno, vamos a hacer una ronda de preguntas, que han llegado 2 aquí ahora y si vienen más pues las iremos mandando y contestaremos por email. Amparo, esta pregunta va lanzada para ti. ¿Nos podrías desarrollar brevemente un poco más el proyecto sobre despedida, resolución del duelo? Tenemos poquito tiempo, Amparo, te damos prácticamente 1 minuto. Vale, pues nada, simplemente los residentes me transmitieron que necesitaban despedirse de la persona que fallecía porque habían compartido muchos momentos, eran sus amigos, era gente con la que habían dormido, con la que habían comido, entonces pues claro, eran parte de su familia. Entonces pues claro, muchas veces no podían ir ni al tanatorio ni al entierro, entonces lo que hicimos desde nuestro centro fue un espacio en el que nos juntábamos todos los residentes y los profesionales que habíamos conocido a esa persona y dedicábamos un tiempo pues a recordarle, contar anécdotas, lo que le gustaba, pues bueno, un poquito acompañarlo y cerrar como un poco esa vivencia que tuvo en nuestro centro. Y con eso pues conseguíamos que bueno, pues nuestros residentes que se quedaran como más a gusto y consiguieran despedirse en condiciones de esa persona. Muchas gracias, Amparo, muchas gracias por la respuesta. Y tenemos aquí otra que va para Jaime. Jaime, ¿nos puedes poner algún ejemplo acerca de cómo se adaptan las actividades a los diferentes perfiles de personas que hay en cada grupo? También tenemos poquito tiempo, Jaime, 1 minutito, así que ponnos un ejemplo para ver cómo se adaptan. Vale, pues sí, por supuesto. Nosotros hacemos una terapia y en el grupo en el que está haciéndose esa terapia hay muchas personas y aunque más o menos tienen un perfil parecido, es verdad que suele haber pequeñas diferencias y hay que hacer adaptaciones. Os pongo un ejemplo muy rápido. Estamos haciendo actualmente un proyecto de podcast, un programa de radio, que ya tenemos subido el primero además, se llama La Despensa de la Gertrude, lo podéis escuchar, aprovecho, en iVoox y Spotify. Y claro, hay cada persona de las que participan, cada persona usuaria aporta en función de cómo se encuentre. Hay personas que pueden conservar muchos recuerdos, muchas vivencias, su memoria episódica, su memoria autobiográfica y les podemos hacer a lo mejor una entrevista de 20-25 minutos. Otras personas a lo mejor lo que aportan es la sección del horóscopo o la sección de, no sé, de noticias, etcétera, etcétera. Entonces, en función de qué grado de deterioro cognitivo tenga cada persona, participa de una u otra forma. Lo importante es que cada una de ellas pone su granito de arena para que finalmente el producto sea algo que han hecho entre todas y todos y que se sientan partícipes cada uno de ellos del producto final y del resultado. Vale. Muchas gracias, Jaime, y muchas gracias a los 3 por esta mesa redonda tan interesante que hemos tenido esta tarde, por ese acompañar, ese mirar, ese adaptarnos a las circunstancias, a nuestros mayores, a nuestras familias, y que eso hace muy interesante la vida en los centros y sobre todo estimula a nuestros mayores para que vivan en plenitud y con calidad de vida este tramo, este camino que hacen junto a nosotros. Muchas gracias a los 3. Pues muchas gracias, Nieves, por este regalo de ponencia que nos has preparado y con esos tan buenos ponentes que hemos tenido. Pues la jornada ya está llegando a su fin. Simplemente agradeceros la atención que nos habéis prestado a lo largo de esta hora y media que ha durado la sesión. Estar atentos a próximas convocatorias de DomusVi en nuestras redes sociales, en nuestros medios digitales, porque seguro que vamos a organizar otras jornadas profesionales del entorno de la atención a las personas mayores y o con dependencia.
Antes de cerrar la sesión, me gustaría pediros un favor, que nos respondáis a una encuesta que cuando cerréis la conexión os va a aparecer y así tendremos vuestro feedback para próximas jornadas. Muchas gracias y yo ya no me queda nada más que volver a agradeceros vuestra atención y enviaros un saludo cordial y muy grande.